Sabemos, por ejemplo, que los niños antes de los 10 años que no tienen actividad hormonal, es importante que trabajemos en aquellas cosas que ella vaya a tener toda la vida. Por ejemplo, es que tú tienes una sonrisa hermosa, tienes una gran manera de tratar a las otras personas. Esto empieza a escalar cada vez más, empiezan a lo mejor a ya no desayuné y luego quito un grupo completo de alimentos que casi siempre son o los carbohidratos o las grasas. Hola mamás y papás 24/7, bienvenidos a un episodio más de su podcast, de su familia, de su tribu, que aquí estamos pues para enriquecernos todos en conjunto, pero antes que nada pues mi nombre es Mariana Lozano, muchas gracias por estarnos viendo, por estarnos escuchando, por estarnos sintonizando, por el medio que sea que nos estés viendo. Muchas gracias por seguirnos en todas nuestras plataformas, recuerda que estamos en Facebook, Instagram, todos los lunes sale un episodio nuevo en YouTube a las 8 de la noche. Y pues muchísimas gracias por todos tus comentarios y por seguir enriqueciendo este podcast que lo hacemos con mucho cariño y con todo el amor, pues para seguir como aprendiendo. Y antes de iniciar, pues vamos a presentar aquí una pieza clave, el señor que es el papá de mis hijos. El papá de tus hijos, el señor. Mi esposo, Oscar de Luna. ¿Cómo estás, mi amor? Bienvenido a tu podcast. A mi podcast, a nuestro podcast y al podcast de todos ustedes, esta tribu de mamás y papás 24/7 que se van sumando día a día, ya lo dijo Mariana. Muy contentos de iniciar con este capítulo nuevo. Con un tema muy importante. Un tema importantísimo, que la verdad hace falta abordarlo desde lo profesional. No nada más desde lo que tú ves ahí en las redes sociales, de lo que te andas ahí como informando con la amiga, con la mamá, con el papá, algo realmente que nos pueda nutrir y nos deje información de valor. Y el día de hoy se encuentra con nosotros una invitada especial que por fin se logró, doctora. Se logró doctora, para hablar de este tema. Exactamente. Quiero agradecer profundamente a que se encuentra con nosotros la doctora Cipatli Ayuso. Ella es directora de la Clínica de Adolescentes del TEC Salud. Ella es pediatra clínica de adolescentes, pertenece a la Academia Mexicana de Pediatría, además es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores y pues bueno, es especialista en nutrición y trastornos de la conducta alimentaria. Bienvenida, doctora. Bienvenida, ¿Cómo doctora. estás? Muchísimas gracias por la invitación, Oscar, Mariana. La verdad es que me gusta mucho hablar de este tema y la verdad es que se me hace padrísimo que ustedes lo estén abordando porque cada vez lo vamos a ver más y es bien importante que los papás que nos están viendo puedan saber como red flags, cuándo detectarlo, cuándo preocuparnos, cuándo es algo completamente normal y propio de los adolescentes y poderlos acompañar en este proceso y que si alguno de ustedes ve alguno de los red flags, poderlo canalizar oportunamente, que eso es lo más importante. Doctora, ya me asustaste, doctora. Iniciando con... Asustados, alarmados. Porque es que dicen que no es una etapa fácil. No, claro que no debe serlo. De por sí la adolescencia, tú lo debes de saber más, es complicada. Digo, nosotros todos los de aquí involucrados ya la vivimos. Pero... Y no te aguantas ni solo. No te aguantas ni tú. Y el tema, precisamente, le pusimos un nombre, que es un nombre que se llama Adolescentes frente al espejo. Redes, cuerpos y la presión invisible. Redes, nos referimos a las famosas redes sociales que usted ya conoce. Y hay que alarmarnos, doctora, de lo que viene en cuanto a todo lo alimenticio. En realidad, Oscar, yo no diría que hay que alarmarnos, pero sí hay que informarnos y hay que acompañarnos. Como bien tú dices, la etapa de la adolescencia es una etapa bien difícil porque no son como niños grandotes ni adultos chiquitos, sino es una etapa como tal que el cuerpo funciona diferente. Por ejemplo, en los adolescentes, la parte del cerebro que se está formando actúa de formas muy diferentes. ¿Cómo qué? Por ejemplo, un cerebro adolescente, la parte que mide los riesgos es una parte que empieza a retroceder un poquito. Y cuando yo escucho que los papás les dicen, es que no mides los riesgos, es que no te das cuenta, es que... A mí me dan ganas de decir es que no puede, porque su cerebro realmente está en ese proceso en el que están madurando ciertas áreas y ciertas áreas todavía no trabajan para poder medir riesgos. Es una etapa donde es completamente normal que el adolescente sea egocéntrico y que diga, pienso en mí, luego mis amigos son lo top y mis papás de que
ay, no estoy Me caes tan bien. seguro. Incluso ni siquiera me caes bien. Yo diría que es como, Pues sí. ay, mis papás no me caen tan bien, porque junto con la adolescencia existe el reto a la autoridad, que en casa representan obviamente los papás, pero también los maestros y todas las personas que representan autoridad para el adolescente. Es un reto y es un no, voy a retar la autoridad. Y entonces en esa etapa de búsqueda de identidad, en donde ellos empiezan a verse al espejo y por primera vez empiezan a ver su cuerpo y clasificarlo de estoy muy whatever, alto, flaco, delgado, chaparrito, moreno, güero, guapo, feo, y estás buscando la identidad y un día eres un rockstar y otro día a lo mejor eres super punk, y en esa búsqueda de identidad es bien complejo y tenemos que acompañarlos porque, como bien dices, ahora hay redes sociales. A nosotros no nos tocaron que todo estuviera grabado, que tuviéramos toda esta influencia. Y tenemos que saber y tenemos que trabajar con ellos. Creo que fue más fácil para nosotros porque solo ponías tu casetcito y escuchabas y bailabas y ya. Y nadie te estaba viendo. Estabas con el Fotolog. Bueno, nosotros que veías, pero nada que ver. Y ahorita la comparativa está cañona. Y justamente, bueno, algo de lo que dice la doctora. Papás y mamás, no se tomen nada personal. Si tienen adolescentes en casa, es un proceso, ya lo está diciendo la doctora, natural, donde te van a retar, donde pues no les vamos a caer bien a nuestros hijos. ¿Nos va a doler? Claro que nos va a doler, pero hay que trabajar nuestro yoísmo interno de que no es contra ti, es un proceso, claro. Yo creo que tenerlo siempre en mente de nada es personal, no es nada personal, es en tu contra. Hay límites y hay cosas que no se pueden negociar. Y esto nos lleva a una pregunta y partiendo, doctora, para empezar, ¿qué es un trastorno de la conducta alimentaria? ¿Es alimentaria o alimenticia o es lo mismo? La realidad es que ha habido diferentes nombres. El nombre correcto es un trastorno de la conducta alimenticia y comportamientos relacionados con la comida. Ese es el nombre grande, pero lo podemos entender perfecto como un trastorno de conducta alimentaria. Y eso representa cuando una persona, que es muy común que empiece en la adolescencia, empieza a tener una mala relación con la comida. ¿Eso qué quiere decir? Que los alimentos empiezan a crear emociones negativas, ya sea sensación de culpa o miedos o un conteo de calorías para un determinado fin. Y dentro de los trastornos de conducta alimentaria existen varios. A lo mejor de los que más conocemos son la anorexia y la bulimia, pero también existen algunos otros como el ARFID, que viene de las siglas en inglés, que es Avoidant Restricting Food Intake Disorder, que significa aquellos niños que son súper picky y que solamente comen ciertas texturas o cosas que son de cierto color. Como los picky eaters. Antes se denominaban picky eaters, ahora ya tenemos un nombre específico y puntos específicos para poderlos clasificar. Y también entran los atracones, que dicho sea de paso, es el trastorno de conducta alimentaria más común, porque a veces como que escuchamos trastorno de conducta alimentaria, pensamos en anorexia, pero en realidad en México los atracones, que es el consumo de alimentos el doble o triple en un corto tiempo, es el número 1 y es el más común de todos. O sea, pues sí, claro. Simplemente en una pijamadita nos andamos echando ahí un atracón de échale cuántas calorías, ¿verdad? Entonces, muchísimas calorías. Está cañón, wow. Y creo que ahorita los adolescentes, como también hablábamos, están en una comparativa y un conteo de calorías. No todos, ¿verdad? Pero sí están en un tema de conteo de calorías. Tienen el espejo digital 24/7, que es nuestro celular, ¿verdad? El termómetro, las redes sociales 24/7, ese termómetro digital, los likes. Los views, las comparativas. Y esto me lleva a preguntarte algo, doctora, que fue lo que me llamó la atención desde aquella vez, como en mayo que te escribí, me acuerdo, y te puse, ay, doctora, qué interesante, hablabas del tema de que los hombres en este momento traen una tendencia a mayor fijación en esto, los hombres adolescentes. ¿Por qué, doctora? Así es. La verdad es que cada vez vemos más y más adolescentes que traen temas de una dismorfia corporal. ¿Eso qué quiere decir? Desde alrededor de los 9 o 12 años, cuando empiezan a llegar las hormonas en el cuerpo, entonces los adolescentes empiezan a ser como muy conscientes de qué es su cuerpo y empiezan a tener comparativas. Y como bien dijiste, nosotros, a nuestra generación, pues nuestros estándares de belleza o lo que comparábamos era lo que veíamos de repente en algunos programas de televisión, quizá en alguna revista, pero ahora traen un dispositivo que
está con ellos muchas veces 24/7, donde constantemente están viendo imágenes que no nada más tienen ciertos estándares que casi siempre tienen o asocian el cuerpo musculoso o el gym bro con una belleza, sino que aparte tiene filtros y que muchas veces los cerebros adolescentes, sobre todo en pubertad temprana, no alcanzan a distinguir cuánto es realidad y cuánto no. Mi hermano, por ejemplo, que es cirujano plástico, me cuenta constantemente que van algunas personas y le dicen, es que quiero así como este filtro, donde pues ya ni siquiera es posible de la mano de un cirujano, porque eso es inteligencia artificial. No es posible llegar a esos estándares de belleza que son cada vez irreales. Y en los varones lo que pasa es que cuando empiezan a desarrollarse, ellos quieren tener cuerpos de un adulto trabajado o modificado por inteligencia artificial. Y entonces empiezan a utilizar de manera súper temprana suplementos, a restringir alimentos, a querer comer como un adulto. Y lo único que pasa es que se empieza a detener el crecimiento lineal, es decir, no empiezan a alcanzar su estatura, que es el primer síntoma, y luego empieza a haber otras cosas, sobre todo alteraciones en el estado de ánimo, obviamente disminución de la masa muscular, que eso a su vez lleva a una frustración y a utilizar estos dispositivos que tienen aplicaciones de conteo de calorías, a preguntarle a la inteligencia artificial qué es lo que deben de comer sin tener esta base de un médico que los pueda dirigir y que pueda saber que el cuerpo adolescente necesita dietas diferentes que los adultos y que necesitan cuidados diferentes que las personas que están viendo en redes sociales, que a veces ni siquiera son reales. Oye, doctora, ¿y esto siempre existió, este cuidado de los hombres, y realmente no teníamos esa información? O sea, no sabíamos, no había unas estadísticas, ¿o es una tendencia de algo ahorita actualmente, o sea, por tanta red social? Mariana, me encanta tu pregunta. Y fíjate que en el mundo de los trastornos de conducta alimentaria nosotros sí tenemos un antes y después, y esto es a partir de la pandemia. Y nos hemos puesto a ver qué pasó, porque realmente la enfermedad se incrementó un 200%. Wow. Y decimos, ¿qué pasó? En realidad siempre había estado, y ahora que los niños estuvieron encerrados con los papás empezaron a observar las conductas alimentarias que siempre estaban ahí y que a lo mejor podían pasar desapercibidos porque cada quien estaba en su mundo, o se llenaron de redes sociales donde estaban todo el tiempo pegados a ellos, y eso tuvo cierta influencia. También ahora tenemos la influencia de las culturas asiáticas con cuerpos que son mucho más delgados genéticamente que las de nosotros y que tienen esos comparativos. Entonces es una suma de cosas. Hemos estado evaluando qué fue lo que pasó y por qué incrementó en un 200%. En realidad los trastornos de conducta alimentaria han existido siempre, pero sí hemos notado un incremento increíble de lo que ha pasado con estas enfermedades. Qué fuerte, o sea, realmente un 200%, o sea, es algo demasiado alarmante, y sobre todo la pandemia nos enseñó muchas cosas. Nos hizo valorar muchas cosas, pero también tiene sus huecos donde hubo estas crisis mentales, emocionales, físicas, de trastornos físicas y bueno, un sinfín de cosas. Y esto nos lleva también a un bloque que se llama Cuerpos en Construcción y en Crisis. Y me gustaría preguntarte, doctora, si tienen ustedes evaluado, por ejemplo, o diagnosticado en qué momento un adolescente comienza a criticar su cuerpo. O sea, yo recordaré siempre mi adolescencia por un tema de que yo particularmente nunca estuve conforme con mi cuerpo. Sin embargo, no tengo presente la edad precisa tal vez, pero yo, Oscar, o sea, yo recuerdo el de no estar conforme con mi cuerpo, que porque si era muy alto, que porque si luego me empecé a embarnecer mucho, la edad curiosa esa que dicen que te pones de adolescente, y luego que no se me quitó, y aunado a que no hacía ningún deporte, y aunado a que no tenía consulta, mil cosas. Pero ¿en qué edad tienen detectado este? La verdad es que sí lo tenemos súper estudiado. Sabemos, por ejemplo, que los niños antes de los 10 años que no tienen actividad hormonal comen de manera intuitiva y aman su cuerpo por su función. Tú ve a un niño menor de 10 años en la playa y él lo que quiere es meterse a la alberca ya, con traje de baño, sin traje de baño. Lo divertido es llegar a que su cuerpo pueda nadar, aventarse un clavado, niños y niñas. Pero luego empieza esta etapa, que es la etapa prepuberal, donde las hormonas empiezan literalmente a
impregnar un área del cerebro, que es el gonadostato, así se llama, en donde entran esos piquitos hormonales y entonces pasan diferentes cosas, sobre todo en un área que está justo en el medio del cerebro que se llama amígdala, que hace que cuando nosotros nos veamos en el espejo empiece a haber comparativos. Y el primer comparativo es pues con las personas que tenemos al lado, que pueden ser nuestros hermanos y luego nuestros compañeros de la escuela. Y ahí es donde impacta que un adolescente o un niño en pubertad tenga redes sociales que no debería de tener, porque el comparativo se va hacia allá. Las redes sociales en algunos lados, en algunas redes en particular, se deben de utilizar a partir de los 13, pero hay otras que hasta los 17 y esa edad no está puesta random. Sabemos que hasta esa edad pueden empezar a tener cierta noción de la realidad, pero antes es bien difícil. Y entonces ahí es donde un puber empieza a verse y empieza a decir esto está bien, esto está mal y a compararse con los demás. Y entre más comparativos irreales tengan, pues entonces hay más problemas con la aceptación corporal y poder decir, oye, realmente me gusta todo lo que veo. Nosotros tenemos un ejercicio que hacemos en el consultorio que les preguntamos a los adolescentes si tuvieran un Sharpie mágico, un plumón, y pudieran cambiar cualquier parte de su cuerpo, que cambiarían. Y es impresionante las respuestas que tenemos. Para empezar, a nadie le gusta su nariz. No encontrar un adolescente que diga mi nariz. Exacto. Pero creo que tiene que ver que cuando pasan estos cambios puberales, pues la cara te va modificando. Va modificando el plumón, que crece la nariz todo. Y hay una carita como de baby face, que es un poquito más redonda porque tiene que haber acumulación de grasa. También los niños tienen que tener grasita en el abdomen antes de la pubertad porque es donde se carga energía para después de hacer este crecimiento lineal. Claro. Y es normal que de repente crezcan los brazos más que el resto de las piernas y que empiece a aparecer un poquito de acné y eso impacta de manera importante. Claro, lo que dices tú de la edad curiosa. Sí, es que me decían el Frankenstein porque se me hacían los brazos bien largos. Claro. Lo que estás diciendo y pues acá la pancita y acá la glándula o cómo se llama las mamas, ¿verdad? Abrazo a tu adolescente interior. Como, sí, no. Pero la verdad, yo también recuerdo, o sea, que me quejaba. O sea, mira, yo toda mi vida he recordado que siempre he estado en, quiero bajar estos 3 kilos y estos 3 kilos desde mi adolescencia. Y a la fecha lo sigues diciendo y está mal. Y me veo en fotos antiguas y digo, ay, sí, tenía un cuerpazo. Eso pasa muchísimo, Mariana, que dices, veo hacia atrás y digo, wow, ¿por qué me podía quejar de eso? Y ahorita tocaste un punto muy importante. Creo que es bien importante lo que los papás estamos transmitiendo a nuestros hijos, porque si mi hijo es idéntico a mí y yo le digo, estás pero bien guapo, buena, pero yo me estoy quejando de mi cuerpo, donde a lo mejor mi cabello es liso y lo estoy enchinando constantemente, claro. Y yo le digo, tu cabello está hermoso, pero yo estoy cambiando el mío. Los niños son muy inteligentes y entonces no nos estamos aceptando. ¿O qué es lo que está pasando? Y es bien, bien importante el que si queremos trabajar en la autoestima de nuestros niños, empecemos a echarle una miradita a qué nos decimos a nosotros mismos. Sí, claro. ¿Cuál es lo que nosotros estamos transmitiendo cada vez que nos ponemos algo y decimos, es que me veo muy lo que sea, porque el niño te está observando y al final, pues son tus genes. Entonces, lo que tú estás transmitiendo es lo que los niños escuchan y eso es bien importante. Porque aparte te voy a decir una cosa. La connotación negativa para hablar del cuerpo de los demás se llama body shaming. Cuando esto pasa en la escuela, que podemos decir, ay, pues a lo mejor lo están bulleando, guana, pues eventualmente regresan a su casa, que es un lugar seguro. Pero el body shaming, nosotros sabemos que el lugar más común que ocurre es en la casa. Y cuando es en tu casa, donde debería de ser tu lugar seguro, entonces el niño no puede escapar de eso. Y a veces el body shaming no tiene que ser, ay, mira tus bracitos gordos o tu estatura. A veces pudiera tener una connotación semipositiva, como el decir, es que te lo digo porque te cuido, te verías más bonita si bajaras tanto peso, pero sume la panza, pero no te pongas ese color porque tu tez no se ve de cierta manera.
Y es súper, súper importante el mensaje que nosotros como papás le damos a nuestros hijos porque es el que más impacta. Y así en un resumen pequeño, ¿qué es exactamente el body shame? O sea, ¿hay algunas variantes o cómo lo podrías catalogar tú? Sí, en realidad el body shaming es la connotación negativa para hablar del cuerpo de los demás. Y hay una regla que nosotros tenemos. Se vale que hables mal del cuerpo de los demás y esa persona puede arreglar eso en 5 segundos. La regla. ¿Cómo qué? Oye, traes comida en el diente, a lo mejor el pelo, traes un gallito y te lo acomodo, porque esa persona realmente el comentario que tú estás haciendo es algo que va a ser para mejorar y que lo puede arreglar en ese momento. Pero si no lo puede arreglar en 5 segundos, evita hacerlo, porque tú no sabes qué repercusiones en la salud mental va a tener en esa persona o qué está viviendo. Aunque a veces pudiera ser algo positivo. Oye, qué bien se ve tu tía Martita que bajó 10 kilos. No sabes qué está pasando con tía Martita. No sabes si tiene una depresión, un cáncer, una enfermedad. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que expresamos. No, y uno cree que porque vas a decir ese cumplido, porque así venimos con esa creencia, se va a emocionar la tía Martita porque le dices que bajó 5 kilos y se ve mejor. No, sí. Pero ¿quién eres tú para opinar? Que habla, lo de que, como dicen, ya hablar del cuerpo ajeno ya no se usa. Ya no se usa, eso ya estás out. O sea, la verdad es que no tendríamos ese derecho, vaya, o ese abuso de poder hablar. No hables, mira. Habla de otras cosas, no necesitas opinar. La regla de los 5 segundos, que ya me acordaba de esa regla que aplica decir, lo que vas a decir, mira, lo puedes arreglar ahorita, dale, si no... Ya ves, mi amor. Ya ves, sí. Deja mi cabello. No, pues. Oye, doctora, es que eso me hizo recordar también que el fin de semana, y ya ves que te lo comenté, yo me estaba arreglando. Y también no creas que soy de las exageradas ni nada. Yo soy mamá y ando corriendo, pero pues te das una manita de gato. Mi niña de 4 años, pues ella iba a la escuela, entonces pues le pones el uniforme y punto, ¿verdad? Pero ella quiere ser muy mona, que el arete, que las pulseras. Y me dice, es que yo me veo muy fea. Y yo me asusté y dije, ¿yo qué le tengo que decir a eso? ¿De dónde sacó eso? Claro que sí, están al pendiente de todo y en ese momento hice un comparativo. ¿Pero de dónde viene, doctora? Algo. Puede ser que a lo mejor tú traías otros colores o algo donde ella comparó y a lo mejor su uniforme no lo tenía. Y en ese momento que hay que contestar, es importante que trabajemos en aquellas cosas que ella vaya a tener toda la vida. Por ejemplo, es que tú tienes una sonrisa hermosa, tienes una gran manera de tratar a las otras personas, algo que tú sabes que te lo puedes llevar contigo toda la vida porque tu sonrisa no va a cambiar. Si tu cuerpo sube, baja de peso, si cambia, tu sonrisa está ahí. Entonces, trabajar en aquellas cosas que hacen a cada quien único y que van a persistir y que van a estar ahí a pesar de lo que sea o las modificaciones corporales que tú puedas tener, es una gran manera de trabajar en la autoestima de tus hijos y poder decir, pero mi sonrisa, pero mi mirada, pero mi manera de tratar a los demás está ahí siempre. Claro. Y entonces que tú mismo no sientas que si pierdes cierta característica física, perdiste tu valor como persona, porque siempre me chulearon mis piernas y ahora ya no las tengo. Y entonces ya no tengo ese mismo valor porque mis piernas tuvieron aparición de varices o cualquier cosa. Entonces es importante trabajar en aquellas cosas que van a persistir a través del tiempo. Me encanta. Claro, y desde ahí vas como haciendo esta cadenita de quererse y amor propio para llegar a la adolescencia. Claro, lo vas construyendo ahí porque sí, o sea, dejar de romantizar o dejar de poner como estrellita a las apariencias físicas y enaltecer la esencia de la persona. Totalmente. O sea, eso creo que le da muchísimo más valor y nos prepara para cualquier tipo, sin filtros de accidente o cosa que nos pueda pasar que nos prive de esa belleza o característica física para saber que lo más rescatable es emocionalmente. Doctora, me gustaría preguntarte también cómo se ve un maltrato corporal identificable en los adolescentes o incluso a lo mejor más niñitos, no sé, pero ahorita que estamos centrándonos en el tema de adolescencia, o sea, ¿cómo se podría ver un maltrato corporal? ¿Dietas, exigencias? Hay muchas maneras en donde se puede ver cierto maltrato corporal, desde no alimentar a tu cuerpo como tu cuerpo lo necesita según tu grupo de edad
y aquí me voy a tomar un paréntesis para poder decir que la dieta de los adolescentes jamás va a ser igual que la dieta de un adulto ni la dieta de un niño. ¿Por qué? Los adolescentes están en constante crecimiento y necesitan hormonas, y las hormonas son grasas. Entonces, los adolescentes es de los pocos grupos de edad que necesitan un porcentaje de grasa mayor que los adultos y que los niños. Tú a un adolescente le quitas la grasa. Cuando nosotros tenemos niñas con un porcentaje de grasa muy bajito, un red flag o algo que nos dice algo está mal, es que la menstruación se va porque no hay hormonas. Y entonces hay tan poquita grasa que no hay cómo fabricar hormonas, y entonces hay un cese de la menstruación que no tendría por qué haber. O sea, las hormonas vienen de la grasa. Definitivamente. Okay. Pero también el cerebro. Todas las conexiones se hacen a través de algo que se llama mielina, que es grasa y que es colesterol, y que los adolescentes tienen que tener porque su última etapa de desarrollo, no nada más de crecimiento lineal, sino es cuando el cerebro llega a su etapa final, que el cerebro de un niño, por ejemplo, pesa 800 gramos y el de un adulto 1,5 kilos, y entonces están en esa etapa en donde van a llegar a ese 1,5 kilos, pero también los riñones y el hígado y el útero y el páncreas, y entonces es muy importante que estén muy bien alimentados. Cuando un adolescente empieza a comer como un adulto, pues va a haber algunas deficiencias porque no tendría que comer igual que su mamá, su papá, como el entrenador del gym, porque tiene otras necesidades. Pero el maltrato no nada más se ve en esta restricción alimentaria, sino también en sobreexigirle al cuerpo. Estas cargas excesivas de actividad física, que si no vienen acompañados de los niveles de energía, que los seres humanos no podemos conectarnos como iPhone a la corriente eléctrica ni ponerle gasolina al coche. La energía nosotros la recibimos de la comida. No hay otra cosa. La definición de calorías finalmente es energía. Son unidades de energía que recibimos a través de la comida, y es bien importante tenerlas. Pero también es maltrato cuando nosotros no le damos la calidad de descanso que debe tener o no se duermen las horas acorde a la edad que tenemos. Pero también es maltrato cuando nosotros lastimamos al cuerpo y le metemos algunas sustancias tóxicas como un vape, como un cigarro, el alcohol, que es hay que recordar que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, pero también si le pongo a mi piel productos que no van, y a lo mejor ácidos que están perfectos para una piel adulta, pero no para una piel de niños. Y hay diferentes maltratos, tanto físicos como mentales, que podemos estar metiendo a nuestro cuerpo. Y todos esos son maltratos. O sea, como los disruptores y todo eso. Digo, acabamos de tener un episodio que se hizo muy polémico de disruptores endocrinos con la doctora Lilia, que le mandamos saludos. Ella de verdad es que, híjole, se hizo la tendencia por el tema de la menstruación, por el tema de que las Sephora Kids, cómo empezaban a incorporar sustancias que no eran precisamente, digo, tópicas o en la piel, ¿verdad? Así es. Pero también ya tomaditas. Ahorita suplementos los adolescentes que para ponerme como tal, y eso me lleva a ver, no hay un descanso. Tú lo mencionabas ahorita, están en la noche sin dormir, viendo el TikTok, el Facebook, a los feed TikTok, a los feed Facebook, a los feed Instagram, puro charlatán, aprovechándose, no digo que todos, pero aprovechando, saludos porque por acá caímos una vez, digo, uno como papá también se le va ahí el asunto. Uno como adulto, ¿ok? Sí, como adulto, estás ahí con esa vulnerabilidad, tú como adolescente de, híjole, mi cuerpo, estoy viendo esto, y te sale alguien ahí en el TikTok scrolleando que 45 días para bajar tu cuerpo, inscríbete aquí en el link y dale clic y yo, mira, atrás. Y entonces digo, si yo lo estoy viendo como papá, ciertos que digo, órale, oye, tengo un reto de 45 días y ya tengo la mente más discernida para poder ver que si es que no, imagínate. Imagínate un adolescente. Totalmente. Y de ahí, Mariana y Oscar, ¿qué vamos a hacer? Ya dijimos todo lo que está pasando. Exacto. Es que yo me quedé traumada, o sea, porque es demasiada información que uno tiene que saber y no la sabemos. No. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos estar más pegados a nuestros adolescentes que nunca. Y es súper importante el que nosotros tengamos una escucha atenta. Porque los adolescentes a veces solamente necesitan ser escuchados, pero no les interesa nuestra opinión. Y como papás tenemos que estar un step down
y poder decir qué necesitas de mí. Solamente necesito que me escuches. Es que fíjate, mamá, que llegó fulanita con un vape. Y claro, la mamá es, ¿qué? No quiero que te juntes nunca más. Y esto está pésimo y te voy a mandar reels de lo dañino que es. Claro. Stop. Porque lo único que va a pasar es que se va a sentar a decir, en la vida lo vuelvo a contar a mi mamá de que se puso loquísima. Entonces, ¿qué toca? Ser una escucha atenta. ¿Ok? ¿Y qué más pasó? ¿Y qué opinas? ¿Y quieres saber mi opinión o necesitas solamente que te escuche? No, nada más escúchame. Y es muy importante estar muy abierto a todo lo que está pasando porque están pasando muchas cosas. Claro. Y este es un dato que siempre que leo a los papás de que no me digas eso. Pero la edad promedio que un adolescente mexicano empieza a tener relaciones sexuales son los 15 años. Wow. Y siempre me dicen, no quiero escuchar eso. Por favor, escucha. Claro. Porque es mejor que estés abierto y que puedas saber qué es lo que está pasando. Y que lo guíes. Es muy importante primero escuchar. Número 2, ser muy empático con sus sentimientos. No que estés de acuerdo con lo que está pasando, pero sí al poder decir, entiendo que estés triste, enojado, sorprendido, contento, acompañar las emociones. Pero luego también es súper, súper importante que un adolescente tenga reglas bien firmes y límites. Porque un adolescente que no tiene límites es más fácil que caiga en todas estas cosas como trastornos de conducta alimentaria, problemas de abuso y consumo de sustancias, temas de depresión, porque ellos no tienen la capacidad de medir, como dijimos hace ratito, ellos no saben dónde está el peligro, pero tú sí sabes. Entonces tú tienes que ser el papá que escucha y luego que diga, la hora de llegada es esta y el celular te lo voy a dar hasta cuando yo diga que es la edad correcta y el celular se carga en mi cuarto y solamente puedes usarlo ciertas horas y va a tener el control parental y que las reglas sean tuyas, no que el adolescente ponga reglas porque no sabe, le estás pidiendo lo que no puede. Y la tercera es el acompañamiento. Un adolescente necesita estar acompañado. Tienes dudas, quieres hacer esto, yo voy contigo y yo lo hago. Oye, es que quiero ir a un gimnasio, quiero ir a tal cosa. Ok, ¿por qué quieres ir? Ok, el límite es esto, se puede pagar esto, el horario es esto, ese es tu límite. Y luego el acompañamiento y yo voy contigo. Y eso es lo que necesita un adolescente. Esa es la base de todo. La empatía, la firmeza y el acompañamiento, siempre. Súper buenos tips y súper buena guía nos acaba de dar aquí la doctora. Doctora, y esto también, por ejemplo, tú como papá que dices que quieres ir al gimnasio, quieres ir a esto, no sé qué, pues yo te acompaño. Vamos a trasladar un caso donde un adolescente estuvo encerrado en su cuarto, aislado en videojuegos, en la computadora. Los papás, pues, no sé, les pasó medio en blanco, diversas situaciones. Sobrepeso, pero ya no es de que, ay, creo que te estás... No, ya te estoy diciendo es sobrepeso. Te voy a operar. Por decisión del papá, te voy a llevar, te voy a poner la banda gástrica para que bajes de peso y hay que meterse al gimnasio. Una edad adolescente. Sí, estamos hablando de adolescente, alguien de 16, bueno, 15 años, 16, no sé. O sea, ¿qué opinas de estas situaciones desbordadas? Te sorprendería, Oscar, la cantidad de casos que vemos similares a esto. Primero hay que saber que todas las cirugías bariátricas sí tienen un límite de edad y de repente hemos visto que se hacen fuera de ese rango de edad, pero las cirugías bariátricas tienen indicaciones muy específicas. Las cirugías bariátricas no se hacen para combatir la obesidad o para disminuir de peso. Se hacen porque hay enfermedades metabólicas asociadas. Es decir, son personas que están teniendo síndrome metabólico, diabetes, y esa es la indicación. Pero la indicación que erróneamente se cree no es bajar de peso. Tampoco es una indicación con los GLP-1, que son estos medicamentos que están de moda, que si el Ozempic, que si Saxenda, que si Wegovy, que si todos estos que ahora están súper de moda y que muchas veces los están utilizando para cosas erróneas, que es bajar de peso. No son medicamentos para bajar de peso, son medicamentos para poder controlar enfermedades metabólicas. Si yo tengo un niño que está en obesidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo, poder acercarme y poder decir qué necesitas, limitar el uso de redes sociales, acompañarlo a hacer actividad física y guiarse a través de un nutriólogo, de un pediatra con conocimientos pediátricos para poder tener unas indicaciones que deba de seguir para tener hábitos más saludables.
¿Cuáles son algunos hábitos saludables y que todo mundo podemos seguir? Enseñarle a nuestros adolescentes que se hidraten con agua, porque muchas veces la ingesta de calorías vacías, y me refiero a vacías porque no van a aportar la energía adecuada, se obtienen a través de bebidas con exceso de azúcares. Y entonces enseñar que el cuerpo se hidrata con agua y que es una medida muy sencilla y no tienes que poner a un niño o un adolescente a dieta, porque dicho sea de paso, ningún niño o adolescente debe estar a dieta, punto. Ok, punto. Sino tienen que enseñar buenos hábitos. Número 2, no deben de hacer ayunos. Nada de que se van a la escuela sin desayunar, nada de que no cenaron, porque un ayuno va a llevar a un atracón. Así es lo que decías. Literal. Justamente. Y no de lo más saludable, Por ¿verdad? Por supuesto. Yo no desayuno, no comí en la escuela y cuando llego a la hora de la comida tengo una ansiedad por carbohidratos. Porque jamás me ha tocado alguien que tenga un atracón de atún ni un atracón de pollo. No, pues no. El atracón es de carbohidrato porque es algo rápido, algo que me suba la energía. Pero las galletas, pero los totopos, pero el pan, ahí es donde viene el atracón porque hubo un ayuno previo. Entonces hay que quitar el ayuno. Otra cosa, comer en familia. Eso se ha acabado terriblemente por los horarios de las familias, pero hay que regresar a sentarse y compartir un plato de comida y que todos podamos sentarnos en la mesa y decir, todos vamos a compartir una proteína, un carbohidrato, una fruta y verdura, vamos a tomar agua y vamos a platicar en el momento de la comida. Y no es grab and go, no es como parado y alguien come otro horario y rápido y no le doy tiempo al cuerpo de sentirse saciado. Y es bien importante regresar a comer todos en familia y saber que las porciones son diferentes. Yo no voy a comer la misma porción que tú, Oscar, tú estás bien grandote. Y tampoco de un niño de 4 años. O sea, cada quien tiene que comer la porción que le corresponda y regresar a eso que parecería algo súper obvio. Pues es que sí, pero híjole, creo que lo dice en un punto, en las rutinas, en el corredero, en esto, pues cada quien, nosotros pues le servimos la comida a nuestros hijos, digo, de 4 y 5 años a como creemos, de 6 años, perdón. Pero sí es cierto, yo no sé si le estamos dando de más. Porque no vas nunca a hacer esas consultas. Tratamos de equilibrar, ¿sabes? Nutriólogo, pediatra, ahorita que tuvimos a la gastropediatra, Caro también. O sea, nunca tomas tú esas precauciones o cuando llegas con un adolescente, o sea, qué padre hubiera estado, qué padre estaría que dijeran, vamos a consultar con especialistas. Vamos a aprender. Vamos a aprender, hijito, estás en una etapa, pero vamos a aprender porque lo que estás consumiendo, tanto en redes, tus alimentos están influyendo también aquí en el cerebro, tal vez en tus comportamientos, estoy mal, cierta regulación cerebral. Tienes toda la razón y aparte en el momento de la comida hay que quitar gadgets, ¿ok? Porque comer con el iPad, celular y tele nos impide el poder sentir esta sensación de saciedad, de decir ya me llené o tengo hambre. Un ejemplo muy clásico es cuando vas al cine, que pides palomitas, no importa el tamaño que pidas, siempre te las vas a comer. Porque tu mente está en la peli y estás no válida. Claro, entonces, ya te compraste la de 400 pesos de palomitas. Obi, el balde te lo vas a comer todo. Claro. Porque tu mente está distraída. Entonces apaga todo, siéntate a comer y vamos a compartir y todo es válido. Ojo, no hay alimentos prohibidos. Es una mentira eso de que no, si son alimentos, a mí me choca el término chatarra, porque nadie sabe usar el término chatarra. Okay. Te voy a platicar de dónde viene, de Mariana y Oscar. El término chatarra viene de la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados llevaban su comida en latas y entonces comían y se quedaban las latas en la intemperie y estas pues les daba la lluvia, el sol y se volvían chatarra. Y entonces el término era los soldados estadounidenses comen chatarra, porque era lo que comen en las latas. ¿Qué viene en las latas? Pues atún, verduras, frijoles, salsas. Pero en realidad lo que nosotros dijimos que es chatarra, no me imagino una hamburguesa dentro de una lata, pues una pizza dentro de una lata. En realidad, pues no. Ese término no deberíamos de utilizarlo. Okay. Comida rápida y comida no rápida. Tampoco. De verdad, yo me tardo más en hacer una hamburguesa que un sándwich. Exacto. ¿Y por qué es comida rápida la hamburguesa? Porque la compro rápido, pues también podría comprar rápido una manzana. Claro. Entonces hay que usar los términos correctos. Hay que estar informados. Procesada y comida natural, eso es lo correcto. Y la realidad es que aunque todos quisiéramos comer de que orgánico, sin sal, guanaguana, no hay comida que alcance para la humanidad. Estos procesos de alimentos es
porque si no hubiera hambruna, porque no pudiéramos comer de esa manera y se tiene que agregar ciertos alimentos que tengan conservadores para que todos en el mundo podamos llegar a comer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comer en porciones adecuadas, saber que hay comida que está deliciosa y que no es prohibida, sino hay que saber la porción. Cero me imagino un cumpleaños poniéndole velitas al brócoli. Claro. Tiene que haber un pastel de cumpleaños súper deli y que tenga azúcar, pero claro, qué delicia. Y poder aprender a saber qué es la porción y no decir, si te comes el pastel es un pecado o hay algo mal o tienes que ir a quemar calorías al día siguiente o son alimentos vacíos, en absoluto. Solo disfrútalo. O sea, sí, pero en equilibrio, como decía la doctora, y eso me lleva a pensar y acordarme de, por ejemplo... no me dejas preguntar. Espérame, perdón, es que me acordé que en la escuela, pues ya ves que prohibieron todo esto. Entonces pueden caer en un tema donde al niño, conforme se le baje el mensaje de decir, está prohibido el pastel y en la semana cumpleañera ya no hay pastel. De repente fue una disposición oficial y fue de que pastel de verduras. Y es de que, entonces el pastel es malo, está satanizado ya, porque obviamente el niño no comprende que no, mijito, lo que pasa en equilibrio. O sea, fue una prohibición total donde de repente a los compañeritos se les dejó de llevar pastel por parte de los papás y por regla, y ahora es el pastelito de verduras y bla, bla, bla y todo eso. Y la verdad, entre más satanices un alimento, entre más prohibido, pues más lo quieren, claro. Y lo que va a pasar es que se lo van a comer escondidas o lo van a comer en porciones muy grandes porque nunca puedo comer esto y ahorita que sí, go. Entonces, no, hay que enseñar a que todos los alimentos son bienvenidos. Solamente hay que saber porciones adecuadas y que los alimentos tengan de todo. Y Mariana, algo como muy normal que pasa es que cuando los adolescentes empiezan a comer más healthy, muchas veces los felicitan. Lo estás haciendo súper bien, te felicito, qué bueno que ya no comes todo esto, bla, bla. No, porque ya estás como crucificando lo otro. Totalmente. Y entonces detente a ver qué pasó. Porque si a ti te encantaban las papitas X y eran tus favoritas, ahorita es un no absoluto. Entiendo que podamos tener mejores hábitos, súper sí, pero cuando hay un cambio radical, ese es un gran momento en lugar de felicitar, detenerte y preguntar. Una red flag. ¿Por? Te dijeron algo, observaste algo, estás teniendo una mala relación con el cuerpo, pero no es normal que un adolescente deje de comer su comida favorita. Claro. No es normal. Y esto me lleva ahora sí a querer hacer mi pregunta. A ver, señora, por favor, discúlpame. Es que para mí es un tema importante. ¿En qué momento llega el punto de la anorexia y de la bulimia en los adolescentes, tanto en hombres y mujeres? Porque me imagino que no ha de ser como igual. Cada quien ha de tener su punto. ¿Qué opinas? ¿De dónde empieza? Empieza desde una pérdida de energía. ¿Qué puede ser la pérdida de energía? Muchas cosas. Una dieta que no es adecuada para un adolescente, un exceso de actividad física, o a veces son cosas que no tienen que ver con ninguna de las dos, como le quitaron una muela, lo operaron y tuvo que dejar de comer, y entonces empieza a haber esta pérdida de energía. Y en aquellas personas que tienen esta susceptibilidad, que casi siempre son personas que son como muy by the book, que tienen personalidades como de seguir ciertas reglas, ese es un desencadenante para que empiecen los pensamientos restrictivos de decir, oye, ahora que bajé de peso me encanta. Y entonces empiezan y siguen hasta un non-stop. Y pasa en adolescentes, hombres y mujeres, por igual. Y entonces esto empieza a escalar cada vez más, empiezan a lo mejor a ya no desayuné, y luego quito un grupo completo de alimentos que casi siempre son o los carbohidratos o las grasas, quito aquellos alimentos que antes me encantaban, empiezo a evitar lugares donde va a haber comida. Oye, todos mis amigos van a pedir una pizza, yo no quiero ir, o ya no quiero ir con la abuela porque sé que la abuela siempre tiene tamales o lo que sea y ya tampoco quiero. Y luego empiezan los síntomas físicos, que el número 1, que ya habíamos dicho, es la detención del crecimiento lineal. En las niñas, la pérdida de menstruación. Niños y niñas, manos y pies muy fríos que no corresponden a la temperatura externa o ropa que no va con la temporada. Todos nos estamos muriendo de calor en Monterrey a 40 grados y ellos traen la sweatshirt, la sudadera o están con los pants
completamente cubiertos, no soportan que nadie los toque, ni siquiera para dar un abrazo, porque estoy muy consciente de mi corporalidad, me estoy checando en el espejo constantemente y hay retos en TikTok e Instagram que se llaman retos de body checking, que son cosas súper absurdas, desde checar que la cintura no sea más allá del tamaño de una hoja de papel, que se puedan tocar con sus manos completamente el brazo, en los hombres cierto desarrollo muscular, el número de cuadritos que debe tener el abdomen y esas cosas que se están llenando constantemente y que los hacen pensar, si no logro esos retos, hay algo mal en mi cuerpo y esto empieza a avanzar hasta que se vuelve una desnutrición muy importante. Stop a todo esto, de verdad, mamás, papás, 24/7, esto es súper alarmante, discúlpenme, pero yo sí estoy en impacto. Es que en impacto, porque esos retos yo no los conocía, no me sorprenden, pero qué impacto, o sea, lo que están expuestos y la responsabilidad de los que tienen una cámara enfrente, porque ahorita ya cualquiera pues, se pone su cámara, ¿verdad? Y transmite en vivo a nivel mundial y dice y hace y deshace, ¿no? Entonces, qué peligro esto. Estamos a tiempo, podemos corregir, podemos asesorarnos. Podemos detectar. Imagino que como papás, como ya lo estuvo mencionando, no sé si haya otras tips que quieras dar, pero estar como apegados de la alimentación, no hablarlo y el seguimiento y el apoyo. No, pero todo recae en este aparatito. O sea, este aparatito. El aparatito tiene mucho que ver, pero la realidad es que los trastornos de conducta alimentaria existen incluso sin el aparatito. Pero lo que dice Mariana se me hace súper importante. Estas son enfermedades como cualquier enfermedad. En realidad nadie escoge tener una enfermedad porque sí tiene factores genéticos, biológicos, de carácter y está muy influenciado por todo lo que pasa alrededor, pero no es solo eso, sino todos los que tendríamos redes sociales, todos estaríamos en un trastorno de conducta alimentaria. Pero el punto es detectarlo a tiempo porque sí tienen cura. Y porque sí se pueden tratar y porque si bien los papás no somos responsables de quién desarrolló o no una enfermedad, sí somos responsables de detectarlo a tiempo, de dirigirlo con quien los puede tratar, porque sí son curables. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como papá? Estar al pendiente de las red flags, tratar de evitar el body shaming desde chiquitos, pero tener esas red flags de poder decir, esto no está bien, y lo voy a dirigir con un especialista que lo puede evaluar y que me pueda decir qué hacer. Porque hoy por hoy, dentro de los tratamientos de conducta alimentaria, de todos los que ya dijimos, el número 1 y el tratamiento top es algo que se llama Family Based Treatment, y que como su nombre lo dice, es tratamiento basado en la familia. Y que es a través de la familia cómo se recuperan, a través de estar en su casa, de regresar a estos hábitos de comer en familia, de disfrutar los alimentos, de evitar este tipo de body shaming o de pensamientos, de acompañarlos cuando la comida les puede generar malestar, porque es increíble cómo un alimento los hace llorar, los hace angustiarse, los hace tener crisis bien importantes y que puedan saber que sus papás están ahí para recuperarlos y que entienden lo que está pasando, pero también que van a tener la firmeza de decir, esto es lo que tienes que comer, llores, te enojes. Yo les digo que se acuerden un poquito cuando llevan a sus hijos a vacunar, pero no me piques, pero por favor, mamá, no me dé y me va a doler, bla, bla, y que tú tienes que ser esa mamá o papá que los abrace y le dice, sí te va a doler. Sí. Y sí la vas a pasar muy mal. Pero yo puedo tomar esta decisión por ti y te amo y llora y pícalo, porque eso es lo que tiene que pasar. Y lloramos juntos. Y lloramos juntos y en un ratito todo va a estar bien. Y con los adolescentes es igual. La vas a pasar mal, sí. ¿Me vas a decir te odio, mamá? Sí, o papá. La vas a pasar muy mal, sí, y te voy a abrazar y te voy a dar algo que a lo mejor en ese momento te va a hacer sentir muy mal, pero te va a salvar la vida. Y a veces ser papá de adolescentes es decir no, con todo y la frustración que eso les pueda generar, pero es lo que tu adolescente necesita en este momento. Así que si tú como papá estás viendo un red flag, que serían un cambio abrupto en la alimentación, estar bien pegado con lo que pasa en tu cuerpo o tener ropa que no corresponde a, sentirse culpable después de comer o dejar de comer tu alimento favorito, cambios importantes que importante en un adolescente son más de 6 kilos en un periodo de 3 meses, tanto para arriba como para abajo. Hay que buscar ayuda y hay que evaluar y hay que decir, vamos a entrarle
y vamos a hacerlo bien. Es lo más difícil que hacen los papás, sí, pero también la recompensa de tener un adolescente recuperado, la verdad es que lo es todo. Doctora, y ahorita que mencionas eso de los papás que debemos obviamente abrazar y en ese ejemplo que ponías de la vacuna y ahora como adolescentes, podemos caer también en ciertas permisividades, donde, ok, mijito, pues tómate la primera cerveza aquí en la casa. La doctora. Ya, es que sí, te ando ya sé por dónde vas, Oscar, ya sé por dónde vas. Mejor toma aquí en casa. ¿Quieres fumar? Fuma aquí primero, mejor, ¿no? Y qué bueno que llevas ese tema, porque eso lo veo desde chiquitititos, desde niñitos como los de ustedes, de 4 y 6. A ver. Que las mamás le preguntan qué quieres comer y yo, ¿por? O sea, el niño no sabe nada de nutrición. Pregúntale eso el día de su cumpleaños, el día del niño, pero día a día tú como papá eres el que dices, hoy toca pollito, brócoli, sopa. Pues no me gusta, pues so sorry, ¿verdad? Porque es lo que toca comer. Pero en los adolescentes eso de prefiero que tomen en mi casa y que la primera peda se pone aquí conmigo es un gran error. Como papá estás diciendo, te doy permiso que tomes algo que te va a lastimar. Cero puedes hacer eso. Al contrario, tienes que poner las reglas desde el principio. Oye, papá, ¿tú tomas? Sí. Yo soy un adulto que ya terminé mi desarrollo. Yo sé medir dónde están las cosas, pero si de por sí el cerebro adolescente no sabe medir riesgos y tú le sumas algo que le va a todavía mermar los poquitos riesgos que puede tener, no lo hagas. De verdad te lo digo. Acércate a fumar conmigo. Cero. Porque entonces también tu límite como papá, tú solito lo estás rompiendo. O sea, te digo que no lo hagas, pero al mismo tiempo tú me lo das. Es muy importante que tú como papá hables, sí. Sé que tus amigos están tomando, sé que estás en esta etapa. En esta casa no es algo permisivo, no tienes edad, no estoy de acuerdo. Ya tendrás tu edad para tomar tus decisiones, pero aquí no va a ser. ¿Y eso no los lleva más a hacerlo escondidas? La realidad es que es muy importante que tú puedas saber que en esas reglas van a tener una consecuencia y poder decir, ok, si tú decidiste romper la regla y hacerlo a escondidas, siempre te das cuenta como papás y poder tener una consecuencia de los actos porque es algo que tú no vas a aprobar, porque tú como papá no deberes de aprobar nada que haga que la salud de tu hijo vaya a empeorar en cualquier sentido. Hoy por hoy la causa número 1 de muerte de adolescentes es un accidente. Y de esos accidentes la gran mayoría están relacionadas con el uso de sustancias de las cuales la número 1 es el alcohol. Entonces, pues ojo ahí. Ojo ahí. Punto. Y es que será bien usado, ¿verdad? O se sigue. Usado. Yo sé, se sigue y todavía lo escuchamos todavía en otros podcasts y contenidos en relación donde especialistas que van dicen, no, yo aquí le dije a mi hijo que tomara la primera cerveza y eso. Entonces, imagínate, ya quiero que llegue papá y mamá porque ya quiero abrir la primera cerveza porque aquí me la puedo tomar. Claro. Entonces ya quiero que llegue mamá o papá para echarme el cigarrito con él en la noche, porque solo lo puedo hacer aquí en la casa, ¿verdad? O me está... Entonces... Y cosas increíbles, Oscar. Me ha tocado papás que les dan fake ID a los niños de 15 y yo. ¿Para qué? ¿Cómo? Para que puedan comprar. Para que puedan comprar o entrar a lugares que no son para niños menores de 18 años. O sea, su acceso a la destrucción. Exacto. Sí, la entrada. Yo te lo estoy dando. ¡Wow! Sintiéndose... soy el mejor amigo de mi hijo porque estoy haciendo eso. Tu hijo tiene muchos amigos y tu hijo no quiere que tú seas su amigo. Tu hijo solo tiene un papá y tienes que actuar como tal, aunque no seas cool, aunque te haga el ojo volteado para arriba, aunque te haga caras y hoy mi papá habla, porque el adolescente necesita un papá y una mamá. Amigos tiene un chorro, tú no vas a ser uno. Así acuérdense, papá, si al momento de querer ser el amigo de tu hijo ya perdiste todo. Luego hasta se ven mal. Te ven mal. Aparte dices, ya, mijito, o sea, no va por ahí. Este es el papá, agarre las riendas bien y luego te lo va, de verdad, luego lo agradeces, de verdad. Pero yo creo que no sé, porque no estoy en esa situación. Creo que hasta de pronto se les puede hacer como más fácil, ¿no? Mejor soy el amiguito de mi hijo que será el papá. Claro. Totalmente. Y a veces esa amistad se puede confundir con permisividad. Y de verdad, el adolescente le cuesta poner límites. Oye, es que todos queremos ir a beber a tu casa. Y a lo mejor el adolescente dice, yo necesito un papá que diga en mi casa. No, pero si papá dice sí, metes al adolescente en un aprieto.
es que en tu casa sí se puede, tu papá sí te deja, y entonces empiezan a escalar una serie de cosas que no deberían de suceder. Ay, doctora, pues muchísimas gracias. La verdad es que estamos llegando ya al final del capítulo. Pero está buenísimo. Sí, aquí la claro. charla podríamos seguirla. No, y lo que falta, y ojalá después nos aceptes otra invitación más adelante, doctora. Platicamos si te parece, pero es que wow, de verdad. Wow, aquí tenemos una sección en este podcast que se llama El consejo que nunca pediste, pero como quiera te lo voy a dar y nosotros se lo damos a nuestra audiencia. Obviamente nosotros desde el lado de papás y tú desde el lado humano profesional clínico a tu cámara. Entonces empiezas. Claro mi que amor, sí. por favor. Pues mi consejo que no me pediste, pero como quiera te lo voy a dar es: ama su cuerpo tal y como es y enséñales a cuidar su entorno. Las palabras llenan más de amor y los nutren más. Y mi consejo que no pediste, pero como quiera te voy a dar. Tu hijo no necesita que le digas qué comer, necesita que le enseñes a no criticar su cuerpo. Si tú vives contando calorías, él va a contar los defectos. Muy bien. Doctora, mi turno del consejo por que no favor. me pediste, pero que sí te voy a dar. Como especialista en adolescentes, puedo decirte que tu hijo necesita empatía con sus sentimientos, acompañamiento y firmeza de parte de papás y estar con él todo el tiempo. Los adolescentes no deben de ponerse a dieta y los adolescentes deben de aprender a amar su cuerpo a través de que tú ames tu cuerpo. Recuerda que comparte tus genes y que al final de cuentas se va a parecer mucho a ti y es muy importante cómo te hables tú para que tu adolescente pueda tener una mejor relación con su propio cuerpo. Me encanta, doctora. Muchísimas gracias. Muchísimas Queremos gracias. entregarte por parte de la producción Ay, de qué Papás 24/7 al rescate una taza. Y justo ahora que mucho cafecito, bebidita Ándale. caliente. Ah, amamos. claro, para que la estrenes, doctora. Muchísimas gracias. Por favor, ¿podrías indicarnos dónde te pueden encontrar, tus redes y todo para que pues cualquier papá te contacte? Claro, encantada. La que más utilizo es Instagram, que es Cipatli. Mi nombre está raro, pero nomás vas a encontrar una doctora Cipatli. Eso es bueno. Cipatli MD. Y yo dirijo la clínica de adolescentes en el Hospital Zambrano Elion Texsalud. Es una clínica exclusivamente para adolescentes y la verdad es que nos encanta recibir a todos sus niños y a todas las familias. Fabuloso, doctora. Fabuloso. Muchísimas Muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar, amor? No, pues muchísimas gracias. Estoy impactada con toda la información que nos diste, doctora. Gracias. Y pues sí, hay que aprender, mi amor, y que no se nos Hay que olvide darle, que no nada. se olvide de aquí a la adolescencia. Todavía tenemos chance. Es cierto. Luego vemos el video. No, pero después. hay que ir preparando a nuestros niños Claro. desde ahorita. Sí, claro que sí. Construir las bases. Doctora, ¿algo que quieras agregar para finalizar? No, muchas gracias. Lo que volvimos a decir, detectar a tiempo hace la diferencia. Y si tú tienes alguna duda de lo que está pasando con la salud mental, nutricional y física de tu adolescente, busca ayuda y estamos para ayudarte. No tienes por qué saberlo todo, pero sí tienes que saber a dónde guiarlo o quién te puede ayudar. Perfecto. Pues Buenísimo. muchísimas gracias por haber estado con Muchas nosotros. gracias, amor, por acompañarnos. No, hombre, gracias. Mamás y papás 24/7. Espero que sé que este capítulo les va a ser de muchísima utilidad. Por favor, compártanlo si les parece con las personas que necesiten escucharlo, a quien les resuene todo esto, compártelo. Ya sabes, todas nuestras plataformas nos puedes escuchar en Spotify, en Amazon Music, en TikTok, nos puedes ver en Canal 28 y por todos lados anda Papás 24/7 dejando este mensaje y apoyándose de expertos como la doctora Cipatli Ayuso, que hizo favor de acompañarnos en esta ocasión. Me despido. Mi nombre es Oscar de Luna. Estamos transmitiendo y estuvimos transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las montañas. Esto fue Papás 24/7 al rescate, el podcast que no le tiene miedo a la maternidad y a la paternidad. Hasta luego. Bye. Gracias, doctora. Bye. Gracias. Bye. Muchas gracias. Papás buscando el equilibrio, aquí están. Entre juguetes y cuentas van a lograr. Hay risas y amor en cualquier lugar. Historias de vida juntos para contar. Papás en equilibrio, ya verás. La familia perfecta no es tan real. Entre la escuela, el amor y algo más, con humor y fuerza van a triunfar. Hijos que crecen y quieren volar. Momentos felices para recordar. En pareja también hay que cuidar.
cuidar, el tiempo juntos siempre valorar. Papás en equilibrio, ya verás, la familia perfecta no es tan real. Entre la escuela, el amor y algo más, con humor y fuerza van a triunfar. Balancear trabajo y diversión es clave. Buscar el amor en cada día suave. Con hijos y padres en equipo constante. Es un viaje realmente emocionante. Papás en equilibrio, ya verás. La familia perfecta no es tan real. De la escuela, el amor y algo más. Con humor y fuerza van a triunfar.